Rompió su pobreza. Todo comenzó con una frase que parecía normal. El dinero nunca alcanza. Carlos la escuchó durante toda su infancia. Imagina una escena, una mesa vieja, platos sencillos, una luz tenue, su padre con el ceño fruncido revisando cuentas, su madre en silencio. El ambiente no era violento, pero sí cargado. Cada conversación sobre dinero terminaba igual. Preocupación. Carlos creció creyendo que el dinero era difícil, escaso y casi imposible de controlar. Y sin darse cuenta, esa idea se volvió parte de su identidad. A los 25 años, su vida reflejaba exactamente eso. Trabajaba duro, mucho, pero el dinero nunca se quedaba. Llegaba y desaparecía. Imagina una escena visual. Su cuenta bancaria sube y baja como una montaña rusa. Compras impulsivas, deudas pequeñas, estrés constante, y lo más peligroso, normalidad. Carlos pensaba, así es la vida. Hasta que un día ocurrió algo diferente, una conversación. Un amigo le preguntó algo que lo incomodó. ¿Quién te enseñó a pensar así sobre el dinero? Silencio. Esa pregunta se quedó en su mente. Imagina una escena, Carlos solo en su habitación, mirando al techo. Por primera vez, dudó. ¿Y si no era verdad? ¿Y si solo estaba repitiendo lo que escuchó toda su vida? Ese fue el inicio del quiebre. Carlos no pudo sacar esa pregunta de su mente. ¿Quién te enseñó a pensar así sobre el dinero? Durante días, esa idea lo persiguió. Imagina una escena. Carlos caminando por la calle, rodeado de personas, pero completamente atrapado en sus pensamientos. Por primera vez comenzó a observar su vida con más atención. Y lo que descubrió no fue agradable. Cada vez que recibía dinero, sentía urgencia. Urgencia por gastarlo. Urgencia por aprovecharlo. Urgencia por sentir algo. Imagina una escena visual. Carlos mirando su celular, viendo su saldo, y minutos después, comprando algo que no necesitaba. No era lógica, era emoción. Y lo más inquietante, era automático. Carlos comenzó a notar patrones. Cuando se sentía estresado, gastaba. Cuando se sentía inseguro, gastaba. Cuando se sentía vacío, gastaba. El dinero no era el problema, era su forma de reaccionar. Imagina una escena simbólica, un cerebro con cables conectados a emociones y decisiones. Todo estaba conectado, y él nunca lo había visto. Esa noche tomó una decisión pequeña. Anotar todo, cada gasto, cada ingreso, sin excusas, sin justificar. Solo observar. Los primeros días fueron incómodos. Cada número era un espejo. Imagina una libreta donde aparecen gastos innecesarios repetidos. Café, comidas rápidas, compras impulsivas, no eran grandes cantidades, pero juntas contaban una historia. Una historia de descontrol. Carlos comenzó a sentir algo nuevo. Conciencia. Y con esa conciencia llegó otra emoción. Incomodidad. Porque ahora ya no podía ignorarlo. Ya no podía decir, no sé qué pasó con mi dinero. Ahora lo sabía. Y eso lo obligaba a decidir. Imagina una escena. Carlos mirando la libreta, en silencio. Ese momento fue clave. Porque entendió algo que nunca le enseñaron. No necesitas ganar más dinero para empezar a cambiar. Necesitas ver lo que estás haciendo con el que ya tienes. Ese pensamiento lo sacudió. Por primera vez, el problema no estaba afuera. Estaba en sus decisiones, y si sus decisiones habían creado ese resultado, tal vez también podían cambiarlo. Carlos entendió algo que lo incomodó profundamente. Si su situación financiera era el resultado de sus decisiones, entonces ya no podía culpar a nadie más, ni a su familia, ni a su trabajo, ni a la suerte. Imagina una escena. Él sentado frente a la libreta, respirando profundo. Era incómodo, pero también liberador. Porque si él había creado ese resultado, también podía cambiarlo. Decidió empezar con algo simple, no dejar de gastar, sino pensar antes de hacerlo. Imagina una escena visual. Carlos en una tienda, con un producto en la mano, dudando. Por primera vez no reaccionó automáticamente. Se hizo una pregunta. ¿Esto me acerca o me aleja de lo que quiero? Esa pregunta cambió todo.
Al principio falló muchas veces. Compró cosas que no necesitaba. Cayó en viejos hábitos, pero ahora había algo diferente: conciencia. Y eso lo cambiaba todo. Carlos comenzó a notar pequeñas victorias: un gasto evitado, un ahorro pequeño, una decisión consciente. Imagina una escena: una moneda cayendo en un frasco, pequeña, pero significativa. También comenzó a aprender: videos, libros, historias, personas que pensaban diferente sobre el dinero. Y ahí descubrió algo importante: las personas que construyen riqueza no son perfectas, pero piensan distinto, no reaccionan, deciden. Imagina una escena visual: dos caminos, uno automático, otro consciente. Carlos comenzó a elegir el segundo, día tras día, sin prisa, pero sin pausa. Con el tiempo, algo cambió dentro de él. Ya no sentía ansiedad al ver dinero, sentía control. Ya no gastaba para sentirse mejor. Pensaba para avanzar. Imagina una escena: su cuenta bancaria estable, sin subidas y bajadas extremas. No era rico, pero era diferente. Y lo más importante, ya no estaba repitiendo el mismo patrón. Había cambiado algo invisible: su forma de pensar, y cuando eso cambia, todo empieza a moverse. Pasaron los años, y aunque la vida de Carlos no se volvió perfecta, se volvió diferente. Imagina una escena tranquila: Carlos sentado en una mesa, revisando sus finanzas sin ansiedad, sin miedo, sin presión. Por primera vez en su vida, el dinero no era un problema constante, era una herramienta. Había aprendido a usarlo, no con impulsos, sino con intención, y eso cambió todo. Carlos no ganó la lotería, no creó una empresa millonaria, pero logró algo que muchas personas nunca alcanzan: control, claridad, dirección. Imagina una escena simbólica: la misma cadena que vimos al inicio, completamente rota. Ese era el verdadero cambio, no en su cuenta bancaria, sino en su mente. Carlos entendió algo que ahora repite constantemente: el dinero no destruye vidas, los patrones sí. Y esos patrones se aprenden, pero también se pueden desaprender. Hoy, cuando habla con otras personas sobre dinero, nota algo que antes no veía: las mismas frases, los mismos miedos, las mismas creencias, como si fueran ecos que se repiten generación tras generación. Imagina una escena visual: varias personas conectadas por cadenas invisibles, cada una repitiendo lo mismo. Carlos reconoce ese patrón, porque él vivió dentro de él. Pero también sabe algo más: se puede salir. No es rápido, no es fácil, pero es posible. Y todo comienza con algo simple: darse cuenta, cuestionar, elegir. Imagina la última escena: Carlos mirando hacia adelante, tranquilo, seguro, libre. No porque tenga todo resuelto, sino porque ahora sabe cómo pensar, y eso cambia cualquier historia. Si esta historia te hizo pensar, tal vez no es casualidad. Tal vez es el momento de preguntarte qué patrón estás repitiendo tú, y si es posible cambiarlo, ¿por qué no empezar hoy?